La agonía de Rasuñiti, José María Arguedas. Estaba tendido en el suelo, sobre una cama de pellejos. Un cuero de vaca colgaba de uno de los maderos del techo. Por la única ventana que tenía la habitación, cerca del mojinete, entraba la luz grande del sol. Daba contra el cuero, y su sombra caía a un lado de la cama del bailarín. La otra sombra, la del resto de la habitación, era uniforme. No podía afirmarse que fuera oscuridad. Era posible distinguir las ollas, los sacos de papas, los copos de lana, los cuyes cuando salían algo espantados de sus huecos y exploraban en el silencio. La habitación era ancha para ser vivienda de un indio. Tenía una troje, un altillo que no ocupaba todo el espacio de la pieza, sino un ángulo. Una escalera de palo de lambras servía para subir al troje. La luz del sol alumbraba fuerte. Podía verse como varias hormigas negras subían sobre la corteza de lambras, que aún exhalaba perfume. El corazón está listo, el mundo avisa. Estoy oyendo la cascada de saño. Estoy listo, dijo el danzac Rasuñiti. Se levantó y pudo llegar hasta la petaca de cuero en que guardaba su traje de danzac y sus tijeras de acero. Se puso el guante en la mano derecha y empezó a tocar las tijeras. Los pájaros que se espulgaban tranquilos sobre el árbol de molle en el pequeño corral de la casa se sobresaltaron. La mujer del bailarín y sus dos hijas que desgranaban maíz en el corredor dudaron. «Madre, ¿has oído? ¿Es mi padre o sale ese canto de dentro de la montaña?», preguntó la mayor. «Es tu padre», dijo la mujer, porque las tijeras sonaron más vivamente en golpes menudos. Corrieron las tres mujeres a la puerta de la habitación. Rasuñiti se estaba vistiendo. Sí, se estaba poniendo la chaqueta ornada de espejos. «Esposo, ¿te despides?», preguntó la mujer respetuosamente desde el umbral. Las dos hijas lo contemplaron temblorosas. «El corazón avisa, mujer. Llamen a Luchura y a don Pascual. Que vayan ellas». Corrieron las dos muchachas. La mujer se acercó al marido. «Bueno, Guamani está hablando», dijo él. «Tú no puedes oír. Me habla directo al pecho. Agárrame el cuerpo. Voy a ponerme el pantalón. ¿A dónde está el sol? Ya habrá pasado mucho el centro del cielo». «Ha pasado. Está entrando aquí. Ahí está». Sobre el fuego del sol, en el piso de la habitación, caminaban unas moscas negras. «Tardará aún la chiririnca, que viene un poco antes de la muerte. Cuando llegue aquí no vamos a oírle, aunque zumbe con toda su fuerza, porque voy a estar bailando». Se puso el pantalón de terciopelo, apoyándose en la escalera y en los hombros de su mujer. Se calzó las zapatillas. Se puso el tapabala y la montera. El tapabala estaba adornado con hilos de oro. Sobre las inmensas faldas de la montera, entre cintas labradas, brillaban espejos en forma de estrella. Hacia atrás, sobre la espalda del bailarín, caía desde el sombrero una rama de cintas de varios colores. La mujer se inclinó ante el danzac, le abrazó los pies. Estaba ya vestido con todas sus insignias. Un pañuelo blanco le cubría parte de la frente. La seda azul de su chaqueta, los espejos, la tela roja del pantalón, ardían bajo el angosto rayo de sol que fulguraba en la sombra del tugurio que era la casa del indio. Pedro Huancaire, el gran danzac, Rasuñiti, cuya presencia se esperaba, casi se temía, y era luz de las fiestas de centenares de pueblos. «¿Estás viendo a Guamani sobre mi cabeza?», preguntó el bailarín a su mujer. Ella levantó la cabeza. «Está», dijo, «está tranquilo». «¿De qué color es?». «Gris. La mancha blanca de su espalda está ardiendo». «Así es. Voy a despedirme. Anda tú a bajar los tipis de maíz del corredor. ¡Anda!». La mujer obedeció. En el corredor de los maderos del techo colgaban racimos de maíz de colores. Ni la nieve, ni la tierra blanca de los caminos, ni la arena del río, ni el vuelo feliz de las parvadas de palomas en las cosechas, ni el corazón de un becerro que juega, tenían la apariencia, la lozanía, la gloria de esos racimos. La mujer los fue bajando, rápida, pero ceremonialmente. Se oía ya,
no tan lejos, el tumulto de la gente que venía a la casa del bailarín. Llegaron las dos muchachas. Una de ellas había tropezado en el campo y le salía sangre de un dedo del pie. Despejaron el corredor. Fueron a ver después al padre. Ya tenía el pañuelo rojo en la mano izquierda. Su rostro, enmarcado por el pañuelo blanco, casi salido del cuerpo, resaltaba, porque todo el traje de color y luces y la gran montera lo rodeaban. Se diluían para alumbrarlo. Su rostro cetrino, no pálido, cetrino duro, casi no tenía expresión. Solo sus ojos aparecían hundidos, como en un mundo, entre los colores del traje y la rigidez de los músculos. —¿Ves al guamani en la cabeza de tu padre? —preguntó la mujer a la mayor de sus hijas. Las tres lo contemplaron, quietas. —No —dijo la mayor—, no tienes fuerza aún para verlo. Está tranquilo, oyendo todos los cielos, sentado sobre la cabeza de tu padre. La muerte le hace oír todo, lo que tú has padecido, lo que has bailado, lo que más vas a sufrir. —¿Oye el galope del caballo del patrón? —Sí, oye —contestó el bailarín, a pesar que la muchacha había pronunciado las palabras en voz bajísima. —Sí, oye, también lo que las patas de ese caballo han matado, la porquería que ha salpicado sobre ti. Oye también el crecimiento de nuestro Dios que va a tragar los ojos de ese caballo. Del patrón no. Sin el caballo, él es solo excremento de borrego. Empezó a tocar las tijeras de acero. Bajo la sombra de la habitación, la fina voz del acero era profunda. El guamani me avisa. —Ya vienen —dijo. —¿Oyes, hija? Las tijeras no son manejadas por los dedos de tu padre. El guamani las hace chocar. Tu padre solo está obedeciendo. Son hojas de acero sueltas, las engarza el danzak por los ojos, en sus dedos, y las hace chocar. Cada bailarín puede producir en sus manos, con ese instrumento, una música leve, como de agua, pequeña, hasta fuego. Depende del ritmo, de la orquesta y del espíritu que protege al danzak. Bailan solos o en competencia. Las proezas que realizan y el hervor de su sangre durante las figuras de la danza dependen de quién está sentado en su cabeza y su corazón. Mientras él baila o levanta y lanza barretas con los dientes, se atraviesa las carnes con lesnas o camina en el aire por una cuerda tendida desde la cima de un árbol a la torre del pueblo. Yo vi al gran padre Untu, trajeado de negro y rojo, cubierto de espejos, danzar sobre una soga movediza en el cielo, tocando sus tijeras. El canto del acero se oía más fuerte que la voz del violín y el arpa que tocaban a mi lado junto a mí. Fue en la madrugada. El padre Untu aparecía negro bajo la luz incierta y tierna. Su figura se mecía contra la sombra de la gran montaña. La voz de sus tijeras nos rendía, iba del cielo al mundo, a los ojos y al latido de los millares de indios y mestizos que lo veíamos avanzar desde el inmenso eucalipto de la torre. Su viaje duró casi un siglo. Llegó a la ventana de la torre cuando el sol encendía la cal y el sillar blanco con que estaban hechos los arcos. Danzó un instante junto a las campanas, bajó luego. Desde el centro de la torre se oía el canto de sus tijeras. El bailarín iría buscando a tientas las gradas en el lóbrego túnel. Ya no volverá a cantar el mundo en esa forma. Todo constreñido, fulgurando en dos hojas de acero. Las palomas y otros pájaros que dormían en el gran eucalipto, recuerdo que cantaron mientras el padre Untu se balanceaba en el aire. Cantaron pequeñitos, jubilosamente, pero junto a la voz del acero y a la figura del danzak, sus gorjeos eran como una filigrana apenas perceptible. Como cuando el hombre reina y el bello universo solamente parece, lo orna, le da el jugo vivo a su señor. El genio de un danzak depende de quién vive en él. El espíritu de una gran montaña, guamani, de un precipicio cuyo silencio es transparente, de una cueva de la que salen toros de oro y condenados en andas de fuego, o la cascada de un río que se precipita en todo lo alto de una cordillera, o quizás solo un pájaro o un insecto volador que conoce el sentido de abismos, árboles, hormigas y el secreto de lo nocturno. Alguno de esos pájaros malditos o extraños, el jacacyo, el chúsec o el San Jorge, negro insecto de alas rojas que devora tarántulas.
Rasuñiti era hijo de un guamani grande, de una montaña con nieve eterna. Él, a esa hora, le había enviado ya su espíritu, un cóndor gris cuya espalda blanca estaba vibrando. Llegó Lurucha, el arpista del danzac, tocando. Le seguía don Pascual, el violinista. Pero el Lurucha comandaba siempre el dúo. Con su uña de acero hacía estallar las cuerdas de alambre y las de tripa, o las hacía gemir sangre en los pasos tristes que tienen también las danzas. Tras de los músicos marchaba un joven, Atok Saiku, el discípulo de Rasuñiti. También se había vestido, pero no tocaba las tijeras. Caminaba con la cabeza gacha. ¿Un danzac que llora? Sí, pero lloraba para adentro. Todos lo notaban. Rasuñiti vivía en un caserío de no más de 20 familias. Los pueblos grandes estaban a pocas leguas. Tras de los músicos venía un pequeño grupo de gente. ¿Ves Lurucha al guamaní?, preguntó el danzac desde la habitación. Sí, lo veo. Es cierto, es tu hora. Atok Saiku, ¿lo ves? El muchacho se paró en el umbral y contempló la cabeza del danzac. Aletea nomás. No lo veo bien, padre. ¿Aletea? Sí, maestro. Está bien, Atok Saiku, joven. Ya siento el cuchillo en el corazón. Toca, dijo al arpista. Lurucha tocó el haikui, entrada, y cambió enseguida al sisi nina, fuego hormiga, otro paso de la danza. Rasuñiti bailó tambaleándose un poco. El pequeño público entró en la habitación. Los músicos y el discípulo se cuadraron contra el rayo de sol. Rasuñiti ocupó el suelo donde la franja del sol era más baja. Le quemaban las piernas. Bailó sin hervor, casi tranquilo el haikui. En el sisinina sus pies se avivaron. El guamani está aleteando grande, está aleteando, dijo Atok Saiku, mirando la cabeza del bailarín. Danzaba ya con brío. La sombra del cuarto empezó a henchirse como de una cargazón de viento. El danzac renacía, pero su cara enmarcada por el pañuelo blanco estaba más rígida, dura. Sin embargo, con la mano izquierda agitaba el pañuelo rojo, como si fuera un trozo de carne que luchara. Su montera se mecía con todos sus espejos. En nada se percibía mejor el ritmo de la danza. Lurucha había pegado el rostro al arco del arpa. ¿De dónde bajaba o brotaba esa música? No era sólo de las cuerdas y de la madera. «Ya, estoy llegando, estoy por llegar», dijo con voz fuerte el bailarín, pero la última sílaba salió como traposa, como de la boca de un loro. Se le paralizó una pierna. «Está el guamani, tranquilo», exclamó la mujer del danzac porque sintió que su hija menor temblaba. El arpista cambió la danza al tono de Huactay, la lucha. Rasuñiti hizo sonar más alto las tijeras, las elevó en dirección del rayo de sol que se iba alzando. Quedó clavado en el sitio, pero con el rostro aún más rígido y los ojos más hundidos, pudo dar una vuelta sobre su pierna viva. Entonces sus ojos dejaron de ser indiferentes, porque antes miraba como en abstracto, sin precisar a nadie. Ahora se fijaron en su hija mayor, casi con júbilo. «El dios está creciendo, matará al caballo», dijo. Le faltaba ya saliva, su lengua se movía como revolcándose en polvo. «Lurucha, patrón, hijo, el guamani me dice que eres de maíz blanco, de mi pecho sale tu tonada, de mi cabeza». Y cayó al suelo, sentado. No dejó de tocar las tijeras. La otra pierna se le había paralizado. Con la mano izquierda sacudía el pañuelo rojo, como un pendón de chichería en los meses de viento. Lurucha, que no parecía mirar al bailarín, empezó el yaguarmayu, río de sangre, paso final que en todas las danzas de indios existe. El pequeño público permaneció quieto. No se oían ruidos en el corral ni en los campos más lejanos. ¿Las gallinas y los cuyes sabían lo que pasaba? ¿Lo que significaba esa despedida? La hija mayor del bailarín salió al corredor despacio. Trajo en sus brazos uno de los grandes racimos de mazorcas de maíz de colores. Lo depositó en el suelo.
Un cuy se atrevió también a salir de su hueco. Era macho, de pelo encrespado. Con sus ojos rojísimos, revisó un instante a los hombres y saltó a otro hueco. Silbó antes de entrar. Rasuñiti vio a la pequeña bestia. ¿Por qué tomó más impulso para seguir el ritmo lento, como el arrastrarse de un gran río turbio del Yaguarmayu, que tocaban Lurucha y don Pascual? Lurucha aquietó el endiablado ritmo de ese paso de la danza. Era el Yaguarmayu, pero lento, hondísimo. Sí, con la figura de esos ríos inmensos, cargados con las primeras lluvias, ríos de las proximidades de la selva que marchan también lentos, bajo el sol pesado en que resaltan todos los polvos y lodos, los animales muertos y árboles que arrastran indeteniblemente. Y estos ríos van entre montañas bajas, oscuras de árboles, no como los ríos de la sierra que se lanzan a saltos entre la gran luz, ningún bosque los mancha y las rocas de los abismos les dan silencio. Rasuñiti seguía con la cabeza y las tijeras este ritmo denso, pero el brazo con el que batía el pañuelo empezó a doblarse. Murió, cayó sin control hasta tocar la tierra. Entonces Rasuñiti se echó de espaldas. El guamani aletea sobre su frente, dijo a Toxaiku. Ya nadie más que él lo mira. Dijo entre sí la esposa, yo ya no lo veo. Lurucha avivó el ritmo del Yaguarmayu. Parecía que tocaban campanas graves. El arpista no se esmeraba en recorrer con su uña de metal las cuerdas de alambre. Tocaba las más extensas y gruesas, las cuerdas de tripa. Pudo oírse entonces el canto del violín más claramente. A la hija menor le atacó el ansia de cantar algo. Estaba agitada, pero como los demás, en actitud solemne. Quiso cantar porque vio que los dedos de su padre, que aún tocaban las tijeras, iban agotándose, que iban también a helarse, y el rayo de sol se había retirado casi hasta el techo. El padre tocaba las tijeras revolcándolas un poco en la sombra fuerte que había en el suelo. A Toxaiku se separó un pequeñísimo espacio de los músicos. La esposa del bailarín se adelantó un medio paso de la fila que formaba con sus hijas. Los otros indios estaban mudos, permanecieron más rígidos. ¿Qué iba a suceder luego? ¿No les habían ordenado que salieran afuera? El guamani está ya sobre el corazón, exclamó a Toxaiku mirando. Rasuñiti dejó caer las tijeras, pero siguió moviendo la cabeza y los ojos. El arpista cambió de ritmo. Tocó el Illapa vivón, el borde del rayo. Todo en las cuerdas de alambre, a ritmo de cascada. El violín no lo pudo seguir. Don Pascual adoptó la misma actitud rígida del pequeño público, con el arco y el violín colgándole de las manos. Rasuñiti movió los ojos, la córnea, la parte blanca parecía ser la más viva, la más lúcida, no causaba espanto. La hija menor seguía atacada por el ansia de cantar, como solía hacerlo junto al río Grande, entre el olor de las flores de retama que crecen a ambas orillas. Pero ahora el ansia que sentía por cantar, aunque igual en violencia, era de otro sentido, pero igual en violencia. Duró largo, mucho tiempo el Illapa vivón. Lurucha cambiaba la melodía cada instante, pero no el ritmo, y ahora sí miraba al maestro. La danzante llama que brotaba de las cuerdas de alambre de su arpa seguía como la sombra el movimiento cada vez más extraviado de los ojos del danzac, pero lo seguía. Es que Lurucha estaba hecho de maíz blanco, según el mensaje del guamani. El ojo del bailarín moribundo, el arpa y las manos del músico funcionaban juntos. Esa música hizo detenerse a las hormigas negras que ahora marchaban de perfil al sol en la ventana. El mundo a veces guarda un silencio cuyo sentido solo alguien percibe. Esta vez era por el arpa del maestro que había acompañado al gran danzac toda la vida, en 100 pueblos, bajo miles de piedras y de toldos. Rasuñiti cerró los ojos. Grande se veía su cuerpo. La montera le alumbraba con sus espejos. A Toxaiku salió junto al cadáver. Se elevó ahí mismo danzando. Tocó las tijeras que brillaban. Sus pies volaban. Todos estaban mirando. Lurucha tocó el lucero canchi, alumbrar de la estrella, del hualpa huacay, canto del gallo, con que empezaban las competencias de los danzac a la medianoche. El guamani aquí,
En mi cabeza, en mi pecho aleteando, dijo el nuevo Danzac. Nadie se movió. Era él, el padre Rasuñiti, renacido, con tendones de bestia tierna y el fuego del guamani, su corriente de siglos aleteando. Luruchi inventó los ritmos más intrincados, los más solemnes y vivos. Atoxaiku lo seguía, se elevaban sus piernas, sus brazos, su pañuelo, sus espejos, su montera, todo en su sitio. Y nadie volaba como ese joven Danzac nacido. Está bien, dijo Lurucha, está bien, guamani contento. Ahí está en tu cabeza, el blanco de su espalda como el sol del mediodía en el nevado, brillando. No lo veo, dijo la esposa del bailarín. Enterraremos mañana al oscurecer al padre Rasuñiti. No muerto, ajajayas, exclamó la hija menor. No muerto, el mismo, bailando. Lurucha miró profundamente a la muchacha. Se le acercó casi tambaleándose, como si hubiera tomado una gran cantidad de cañazo. Cóndor necesita paloma. Paloma, pues, necesita cóndor. Danzac no muere, le dijo. Por Danzac, el ojo de nadie llora. Guamani es guamani. Fin.